Hola, soy Denis Rendón. Todo lo que quería era experimentar, descubrir, vivir, sentir, conocer. Estaba cansada de simplemente existir. Y todo lo que quería era que todo lo que quería se hiciera realidad. Así que decidí conquistar mi camino y ahora soy parte de la minoría de personas que actúa para liberarse de su esclavitud interna. Ahora vivo bajo mi propio sistema de creencias. No me conformo con lo que dicta la sociedad. Cuestiono todo. Me expreso escribiendo, cantando, bailando, siendo fiel a mí misma. Creo en mí y me reconozco como un águila con espíritu de mariposa. Extiendo mis alas sin límites, sin juicios o prejuicios de por medio, pues sé que estoy aquí para vivir, sonreír, sentir, disfrutar, crear, aportar y compartir, descubriéndome un día a la vez. Por esto y más, quiero que sepas lo que jamás diré. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, querida audiencia? De lo que jamás diré, estoy muy feliz y agradecida por creando esta increíble experiencia del lado de una colega que es psicóloga y también es tanatóloga. Ella es Betty Coppola. Quiero compartirles más antes de darle la palabra. Es psicóloga clínica y psicóloga general con una amplia experiencia en el campo de la terapia cognitivo-conductual. Ella se graduó de la Universidad del Istmo en Guatemala y también tiene un máster en tanatología obtenida en la Birchman International University de Madrid, en España. Se centra en Mm. identificar y cambiar los patrones de pensamiento y comportamientos negativos para promover un cambio positivo enfocado en el crecimiento personal. Realmente, si ustedes al finalizar, les vamos a dejar aquí sus redes sociales, pero se van a seguirla, se van a dar cuenta de que es una mujer muy, muy preparada y yo creo que más que los títulos profesionales, que por supuesto que es uno de los motivos por los que está aquí, es por su calidad humana. Mm. Luego fue como que estaba buscando un profesional de la salud mental que además sea tanatólogo y ella súper linda, contestó mi mensaje y obviamente fue que me dijo, es para tu gente, para lo que jamás diré, claro que sí, yo me voy a apuntar y ella también, bueno, radica en Estados Unidos, pero ella también es de Monterrey, Nuevo León, México, así que pues vaya que somos paisanas, colegas de todo. Bienvenida aquí a tu casa, Betty, a lo que jamás diré. Mil gracias, Denise, por invitarme. Gracias por tan linda presentación. Y pues sí, aquí estoy lista para el tema que quieras hablar, desde donde lo quieras abordar. Platícame. Qué linda, pues mira, realmente yo me he dado cuenta que generalmente abordamos mucho lo que son duelos. Yo me he Ujú. dado cuenta como sociedad y también como psicóloga, aunque ahorita digo, yo ya soy como bastante curiosita y estudiosa o nerd desde que soy chiquita y me súper encanta, pero en este momento me quito esa cachucha de psicóloga y te voy a entrevistar a ti porque tú eres la experta en justamente en tanatología. Entonces, yo, Denise, como ser humana curiosa, yo me he dado cuenta que generalmente los duelos que más la gente suele conocer, ni siquiera atender, sino conocer, son por la pérdida de algún ser querido, Ujú. acaso de alguna mascota y también por una ruptura amorosa, ya sea noviazgo o divorcio. Pero antes de entrar en los tipos de duelo, o sea, me gustaría que platicáramos acerca de estos eventos especialmente. Cuéntanos, Ujú. por favor, qué es la tanatología, para qué sirve, cómo le ayuda a las personas. Adelante. Pues mira, la tanatología, o sea, la palabra es como muy complicada, ¿verdad? Pero no es nada más que simplemente el acompañamiento emocional en procesos de pérdida, ¿sí? Se habla desde el duelo, porque fue exactamente Elizabeth Kubler-Ross la pionera en el tema de estas etapas de duelo, que ella descubre, pues, estudiando y acompañando a los enfermos terminales, ¿sí? A esas personas que les dicen pues te vas a morir y entonces de ahí ella empieza a hacer todos estos estudios y descubre, pues número uno, la importancia del apoyo, o sea, y del acompañamiento en estos momentos iniciales cuando la persona está enferma y entonces también la experiencia de ya cuando la persona se murió,
qué es lo que la demás gente se queda viviendo. Entonces, por eso, cuando hablamos de tanatología sí es el estudio de la muerte, cómo acompañamos ese acompañamiento emocional y todo esto, pero en realidad pues sí lo podemos aplicar a todos los tipos de pérdida que existen en la vida, o sea, no nada más la muerte de un ser querido. Claro, por ejemplo, yo he visto, Betty, también, por ejemplo, un tipo de duelo sería la pérdida de un empleo o cuando la gente se jubila. Me he dado Ujú, cuenta que cuando ya no ocupan más su mente, tienden a durar menos años de vida. Entonces, básicamente que la jubilación, digo, hablando como una generalidad, pues ni siquiera la disfrutan, ¿no? O sea, ujú. ¿en dónde las personas, dónde pueden saber acerca de con quién acercarse? O porque a veces todavía desafortunadamente se tiende a estigmatizar o a menospreciar un duelo de que, ay, terminaste con tu trabajo, pero pues ni te querían como quieran esa empresa. O, ay, tenías apenas 3 meses con el novio, o sea, ya supéralo, se te va a pasar. O sea, Ujú. ¿qué es lo que le puedes decir a las personas para que se sienten en la confianza o cuándo sería el momento de acudir a un tanatólogo? Pues es que mira, te voy a decir, cualquier tipo de pérdida, porque así como tú dices, el trabajo, el cambio de casa, el que un amigo se fue, cuando las mamás tenemos hijos chiquitos y nos cambiamos de ciudad o de colegio, o sea, también las pérdidas biológicas también, ¿sabes? El niño deja de ser niño para ser adolescente, vive un duelo, el adolescente pasa a ser adulto joven y vive un duelo. Los mayores pasamos a ser adultos mayores, vivimos duelos, o sea, cualquier tipo de pérdida nos va a generar vivir un duelo. Y hoy sabemos que los duelos sí nos obligan a sí o sí a pasar por estas etapas de duelo. Entonces, tú me dices, bueno, ¿cómo puedes saber quién sí, quién no necesita una orientación? Yo pienso que el que no esté pues relacionado con este tema y no sepa porque sí, oímos usualmente sobre las etapas de duelo, pero no oímos exactamente cómo es que funcionan, ¿sí? Claro. Entonces, te voy a decir, una de mis experiencias en tanatología fue que cuando yo vivía en Guatemala, trabajé en, ay, perdón, se prendió el Siri. Trabajé en capillas señoriales, que pues son unas capillas, ¿verdad? Y la idea del dueño de las capillas era crear este apoyo y esta ayuda para las familias en el momento de la pérdida, ¿sí? Entonces, haz de cuenta, cuando recibíamos a las familias, había un momento cuando ellos estaban ahí en la velación y todo esto, en el que yo me acercaba y abordaba a la familia para hablarles de las etapas de duelo. Tú no te imaginas el bien tan increíble que el dueño de las capillas le hizo a todas esas familias, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho de que las familias entendieran, a ver, tienes derecho a sentirte enojado, tienes derecho a sentir esa tristeza profunda que pareciera una depresión, pero que no es. Tienes derecho a cuestionarte, a culparte, tienes derecho a sentir que no se ha ido. Tienes derecho a sentir que está resuelto, pero luego te vuelves a poner triste. Cuando las familias empiezan a entender eso, cambia totalmente la forma de enfrentar ese duelo y de completarlo, sobre todo, porque también me daba cuenta que las personas usualmente hablamos de dejar, superar los duelos y superar es sinónimo de dejar atrás. Y pues realmente nosotros los duelos no queremos dejarlos atrás. Tenemos que entender que cuando nosotros enfrentamos un duelo, el duelo viene a quedarse como un compañero de vida en nuestra vida, ¿sí? Porque no sé, una cosa tan simple, esa casa que yo tanto quería, ¿sí? Y que me trae tantos buenos recuerdos, como por qué me voy a querer olvidar de ella, ¿sabes? Ya no digamos de un papá, de una mamá, de un amigo, ¿sí? Que se mueren, pues es alguien importante en mi vida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El duelo viene a ser algo que se queda en nuestra vida, que completamos los duelos, ese es nuestro atravesar pasar o el caminar las etapas de duelo. Claro, totalmente, totalmente. Ahora, has mencionado las etapas de duelo. ¿Cuáles son? ¿Tienen algún orden? Te ¿Se voy a decir, repiten en algún momento?
Cuando Elizabeth Kubler-Ross nos presenta todos sus estudios sobre esto, ella, como te digo, lo descubre en los enfermos terminales. Y entonces ella sí descubre que en el enfermo terminal las etapas tienen un orden y tienen un principio y un fin. El enfermo terminal deja atrás la etapa para continuar en la siguiente. Entonces, en el enfermo terminal, el orden es negación, ¿verdad? Me dijeron que estoy enfermo, quiero ir a preguntar porque no es cierto. Pero en lo que él va a preguntar, la enfermedad aumenta, ¿verdad? O digamos, se va desarrollando. Entonces, deja atrás la etapa de negación y empieza en el enfermo terminal una etapa que se le llama negociación, ¿sí? Que empiezan como, debería de comer más sano, debería de cambiar estos hábitos, debería de tomarme esto, debería de hacer esto, debería de hacer. Entonces empiezan como a negociar, ¿sí? Ya cuando la enfermedad sigue su proceso y se representa con más fuerza, termina esa etapa de negación y empieza en el enfermo terminal una etapa de enojo, ¿sí? Que es cuando se pelean con todo el mundo que está alrededor, se pueden pelear hasta con Dios, se pelean, no es justa la vida, no es, porque tienen derecho a estar enojados. ¿Por qué a mí? ¿Sabes? ¿Por qué a mí y no a los demás? Sí, cuando ese enojo pasa es porque entran a una etapa que en el enfermo terminal sí es la depresión. Todo enfermo terminal sí o sí está medicado contra una depresión, porque acuérdate que la depresión es una enfermedad que tiene que ser diagnosticada y medicada para poder ser controlada, ¿sí? Entonces, un enfermo terminal sí hay que darle antidepresivos, ¿sí? Para que él, pues en medio de su enfermedad, no sea que esa desesperanza y esa depresión lo lleve a quitarse la vida, porque ese es el fin último de una depresión no trabajada y no atendida, ¿sí? Entonces, cuando el enfermo terminal ya está pues medicado, ya está controlado, deja atrás la etapa de depresión y entonces empieza a entrar en esa etapa de aceptación, donde es cuando ellos ya están listos para morir y mueren, ¿sí? Esto es en el enfermo terminal, ¿sí? Ahora, las personas que nos quedamos viviendo duelos, pues resulta que las etapas son exactamente las mismas, excepción de dos, ¿sí? Que cambian de nombre. Pero ¿qué pasa en los que nos quedamos viviendo un duelo? No tiene un orden. Estas etapas están como aparecen y desaparecen. Yo a mis pacientes les digo, imagínate que estás como en esta esfera de Navidad, donde no hay, donde adentro no estamos flotando, ¿sí? Y flotamos con estas etapas, ¿sí? Entonces de pronto yo estoy flotando ahí y se me aparece, se acaba de morir mi papá y entonces se me aparece la etapa de la tristeza profunda. Esa es la depresión en el enfermo terminal, pero en el que se queda viviendo el duelo se llama tristeza profunda. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad. Un duelo no te va a enfermar, no te va a meter en una depresión, pero las características que tú vives en esa tristeza profunda, pues son súper similares, casi hay una línea invisible entre las características de la depresión y la tristeza profunda. ¿Por qué? Porque tienes derecho a cuestionarte por qué no me morí yo y no él, tienes derecho a sentirte sin esperanza, tienes derecho a no querer salir, a comer demasiado, a dejar de comer, ¿sabes? Todo eso que tú dices, bueno, o sea, son las características de una depresión, pero aquí la diferencia es que tú no estás enferma, estás viviendo un duelo, ¿sí? Entonces hay que entender que es una tristeza profunda, Claro. ¿sí? Oye, Betty, ¿será que en el cuerpo médico en ocasiones confunden el diagnóstico? Lo pregunto por lo siguiente. Recuerdo que la mamá de un amigo, ella no tenía ninguna enfermedad terminal, pero siempre estaba medicada y la medicaban con antidepresivos porque a la señora la diagnosticaron con depresión mayor, una cosa así, pero no tenía una enfermedad primaria terminal. Entonces, Ujú. ella Bueno, es que no, murió y murió de, bueno, aparte tenía hipocondriasis y así, o sea, era hipocondríaca la señora, pero murió de depresión, eso fue lo que dijeron en el hospital. bueno, te voy a decir algo. Si se suicidó, pues sí, sí murió de depresión, ¿sabes? O sea, pero te voy a decir qué pasa. El tema es que, a ver, si alguien médico le dio ese diagnóstico, pues seguramente es un diagnóstico que eso es lo que ella tenía, ¿sí? Una depresión mayor, pero el tema es que cuando la depresión mayor es diagnosticada y se trata, se puede controlar, ¿sabes? No es que te vas a morir de esto. ¿Quién es la persona
que muere de depresión, la que se quita la vida, ¿sí? Ahora ella, en esa depresión, pues a lo mejor pudo haber decidido no tomarse las pastillas, pudo haber decidido no tomar terapia, y entonces sigue siendo una depresión, pero una depresión no atendida, ¿sabes? Entonces sí se deja morir la gente, ¿me entiendes? Pero que tú digas que tienes que tener una enfermedad terminal para pasar por una depresión, no. O sea, tú puedes ser una persona normal, sin enfermedades, una persona sana y de todas formas acuérdate que la depresión no es nada más que el desequilibrio hormonal. No estás produciendo serotonina, ¿sí? La serotonina es la hormona que equilibra nuestras emociones. Entonces, si yo hoy me gano la lotería y no produzco serotonina, pues de la emoción puedo brincar por un barranco y matarme, ¿sabes? Sin que mi intención fuera suicidarme, pero no tengo esa hormona que me equilibra la emoción. Y lo mismo es para arriba que para abajo. Entonces, por eso la gente, cuando sufre de una depresión que no es atendida, se quita la vida, porque la desesperanza, las ganas de no vivir, le ganan, ¿me entiendes? Entonces, pero no es que tengas que tener una enfermedad terminal para tener una depresión. La depresión puede venir por muchas situaciones, ¿sabes? Desbalances químicos, situaciones emocionales muy fuertes que te generan ese desbalance, pero lo que no podemos perder de vista es que sí es una enfermedad, o sea, no es hoy se confunde mucho porque todos los chavitos, yo atiendo muchos adolescentes, suelen usar el término, no, ay, estoy depre, ando en la depre. No, 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 yo corrijo, les digo, hablen bien, o sea, estoy triste, estoy lo que tú quieras, pero depre no, porque la depresión es una enfermedad que sí tiene que ser atendida, ¿me entiendes? Esa es la importancia de eso. La otra etapa de duelo que cambia de nombre en el enfermo terminal es la negociación, porque pues negocian, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué puedo hacer para que se me quite? En el que se queda viviendo duelos, le llamamos cuestionamiento y o culpabilidad, porque todas las personas que nos quedamos viviendo un duelo, sí vamos a pasar por ese momento en el que vamos a empezar a cuestionarnos y nos vamos a culpar, en el mejor de los casos, a nosotros mismos. Pero lo malo de esa etapa es que muchas veces también empezamos a cuestionar y a culpar a los de alrededor, ¿sí? Te voy a poner un caso que me tocó vivir en Capillas Señoriales, una familia que dos señoras estaban peleando con la otra hermana, eran tres hermanas, y entonces cuando yo les explico esta etapa, me dice la hermana que estaba como separada, me dice, oye, gracias, porque ya me hiciste entender por qué ellas me culpan. Ellas me están diciendo que yo fui la peor hija y que yo no hice y que yo le hablaba mal a mi mamá y que yo la maltrataba y pues sí me siento culpable. ¿Sabes? Que eso es lo peor, que cuando no conocemos de las etapas, digamos que tú y yo estamos viviendo un duelo juntas, yo estoy en la etapa de culpabilidad y tú empiezas a cuestionarme y a señalarme porque tú también estás en esa etapa, pero nosotros no entendemos las etapas. Entonces, ¿qué pasa? El que tú me señales justo cuando yo estoy en esa etapa, a mí me va a hundir, ¿sabes? Si yo no lo entiendo, me va a hundir y sí, sí soy culpable, sí soy. Entonces la gente va cargando con esas cargas por años, ¿sí? Hasta que no entienden que el sentir esa culpabilidad y ese cuestionamiento es parte del duelo. Son cosas que vamos a vivir sí o sí. Es más, tenemos que pasar por ello para poder completar ese duelo y que ya estas etapas dejen de aparecer, ¿sí? ¿Qué Total. pasa ¿Qué pasa en las personas que nos quedamos viendo duelos? Las etapas vienen y van, aparecen y aparecen, y no es que vamos de una a otra para terminarlo, sino que yo puedo haber pasado, lo primero que pudo haberme pasado cuando murió mi papá es, ok, ya le tocaba, aceptación, pero eso no quiere decir que no estoy en duelo. No, Y si yo a las 3 semanas entro en una tristeza profunda, no quiero ver a nadie, no quiero, no, ay, qué exagerada, Betty. No, es que estoy viviendo mi duelo, estoy pasando por las etapas. Y a lo mejor a la semana me vuelvo a vivir la aceptación. Dime, perdón. no te preocupes, totalmente. Fíjate que em, yo perdí a mi mamá hace casi 12 años, más de 12 años, y yo todavía Ujú, tenía 17 18 años, y recuerdo que además de los cambios de la adolescencia, pues yo estaba atravesando esta pérdida, pero lo más difícil para mí fue tener que ser empática con mis redes de apoyo porque no sabían cómo apoyarme, valga la redundancia, o sea, no sabían ujú, cómo acercarse. Recuerdo que en aquel entonces yo profesaba una religión, era cristiana pentecostés,
pero sentí un bombardeo de religiones, de todos queriéndome ayudar, ¿no? Queriéndome acercar a su Dios, de Ujú, mormones, católicos, testigos de Jehová, adventistas, de todas. Y yo recuerdo que yo me sentía tan saturada que yo decía, no, ahorita yo no quiero tomar decisiones. Y yo no sabía que existía la tanatología. Yo apenas estaba terminando primer semestre de la licenciatura en psicología. Yo ni siquiera sabía que existía esto, pero yo me sentía tan abrumada que dije, no, o sea, en este momento estoy vulnerable y no quiero tomar una decisión precipitada al respecto. Sin embargo, ujú, conforme avanzó el segundo semestre de la carrera, me decían quienes eran mis amigas en aquel entonces, es que ya no te conectas tanto a hacer las tareas. O sea, yo siempre fui como muy funcional, o sea, nunca fallé con proyectos ni nada de eso, pero vamos a decir que mi chispa o mi actitud o mi disponibilidad cambió completamente. O sea, antes de estar casi 24/7, por decirlo así, ahorita pues nada más era de que me conecto, te lo entrego y ya. Y ujú, yo me sentí culpable en aquel momento porque me culpaban de que yo ya no estaba haciendo lo mismo de antes, ¿no? Y yo no ujú, sabía cómo expresarles que yo estaba atravesando un dolor, que yo estaba atravesando un dolor y que no era que quisiera ser sangrona o que ya no quería ser su amiga, simplemente era, él tenía sensaciones, Betty, como de necesito apoyo, necesito ese apapacho emocional, pero al ujú, mismo tiempo quiero que me dejen en paz. ¿Sí me explico? O sea, no sabía yo en ese momento, entonces simplemente me aislé. O sea, me aislé, me aparté y, o sea, logré superar mi duelo conforme fue ujú. pasando el tiempo. Ahora, Betty, nos decías hace rato de una experiencia laboral que tuviste donde el dueño de las capillas pues se encargaba como de brindarles asesoría a las personas, pero generalmente no se brinda esta atención o este servicio para la gente que nos está escuchando y que acaba de sufrir una pérdida de un ser querido o conoce a alguien o acaba de tener una ruptura amorosa, o sea, ¿en qué tiempo tú le recomiendas acudir con un especialista? Al principio, o sea, o a fuerzas que se tienen que sentir mal, o cuando, o sea, ¿cuál sería el momento oportuno para que acudan con un psicólogo? Yo recomiendo que sea psicoterapeuta con especialidad en tanatología. ¿Qué nos recomiendas tú? Mira, te voy a decir, entre más pronto mejor, ¿sabes? Entre más pronto nosotros, pues de cierta forma es tomar la responsabilidad de lo que nos está pasando, ¿me entiendes? A ver, no hemos vivido duelos, no es que vivamos duelos o estemos conscientes de este proceso de duelo todos los días de nuestra vida. Entonces, cuando sucede un duelo mayor, pues yo pienso, entre más pronto tú puedas recibir esta información, es lo mejor que te puede pasar. Te digo, en las capillas era como medio extraño. En Guatemala, pues los horarios son diferentes, la gente se levanta muy temprano, la gente se va a dormir muy temprano. Entonces, ¿qué pasaba? Yo me fui dando cuenta que la mejor forma, o sea, el mejor momento para yo poder abordar a las personas era, por decirte, no importa que pasara hoy el evento, no importa hoy a qué hora se murió la persona. La gente entraba a las capillas y por lo general pasaba esa primer noche velando al que se murió, ¿verdad? Entonces, cuando daban las 6 de la mañana, los que estaban en esa capilla, pues era la familia más cercana, no había amigos, no había todavía. Entonces yo entraba muchas veces 5:30, 6 de la mañana a intervenir con la familia, porque entonces ahí sí lograba obtener la atención de los más importantes, ¿sí? ¿Qué pasaba? Si me daban las 7:30, ya empezaba a llegar el que iba de paso a la oficina a dar el pésame, ya empezaba a llegar gente. Entonces pues ya pierdes la atención, la gente ya no está en esto. Entonces, abordarlos tan temprano era tomar la atención de ellos y hacerlo. O sea, ya entendí. Entonces ahora ya veo por qué él está de mal humor, por qué se está peleando con todos aquí en la. Eso es súper común en las capillas. O sea, siempre las que ayudan y las que todo, siempre van a recibir al que está pasando por la etapa de enojo. Aquí todo hacen mal, no funciona, pues es etapa de enojo, ¿sabes? Pero ya todos los que trabajamos ahí pues entendemos los procesos. Entonces, por eso ni nos sentimos mal, ni, ¿me entiendes? Entendemos que la gente pasa por todo eso. Entonces, entre más pronto tú puedas recibir esta ayuda, es mucho mejor. Y es más, yo te digo que hasta sería padrísimo poder escuchar de estos sin ni siquiera tener la necesidad de estar pasando por un duelo.
¿Por qué? Porque de todas formas, la información es poder y te prepara, ¿sí? Porque si tú ya conoces esto, te llega a pasar, entonces entiendes, ¿sí? Entiendes, no sé, un trabajo, me corrieron del trabajo, algo improvisto, no sabía qué pasaba, pero entiendo que es una pérdida, entiendo que paso por estas etapas y ahora entiendo por qué estoy triste o por qué estoy enojado con todo el mundo o por qué estoy culpándome de cosas que no hay necesidad, ¿me entiendes? Entonces, es como algo, yo sí creo que es una información que todos deberíamos de recibir desde yo, bueno, me salí a vivir. ¿No? Como Lolita Ayala, información que cura. Exactamente, porque te digo, yo tenía un proyecto en Guatemala, me salí de vivir allá, pero uno de mis proyectos era empezar a ir a los colegios a dar una clase de esto a los niños desde chiquitos, ¿sabes? Porque yo decía, qué increíble tener esta información desde chiquitos y entender que en el proceso de tu vida vas a pasar muchas pérdidas y entender por qué reaccionas como reaccionas, que son etapas de duelo, ¿me entiendes? Oye, Betty, bueno, me van surgiendo muchas preguntas, pero ahorita tengo dos en particular, pero antes de hacerte esa pregunta profesional, no quiero que nos vayamos sin que la gente conozca, hasta donde tú nos compartas, qué ¿qué pasó en la vida de Betty? O sea, porque eres una mujer muy preparada y lo pueden checar en su sitio web, se los voy a dejar aquí en la descripción y ella nos lo va a mencionar al final del episodio. Pero ¿qué fue lo que pasó en tu vida para que tú te especializaras en tanatología? Porque, a ver, psicóloga ya eras, entonces ya eras Ujú. psicóloga y además dijiste, necesito especializarme en tanatología. ¿Qué pasó? ¿Gustas compartirnos? Pues mira, en realidad pasé por un divorcio, sí, que no lo esperé, no lo vi venir, no era algo que yo tenía en mi mente que iba a pasar, al contrario, siempre estuve en una lucha por defender mi matrimonio, por cuidarlo, por todo. Entonces, eso aunado a que me invitan a trabajar en las capillas, entonces a mí me hace el clic, pero perfecto, ¿sabes? O sea, yo en medio de todo esto justo me topo al dueño de las capillas y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues llorando mi divorcio. O sea, no, me dice, yo tengo un proyecto, quiero hacer esto, ayúdame. Y fue como, o sea, él la verdad, él pensando en su negocio, ¿verdad? Pero sin darse cuenta, me abrió a mí un mundo de ayuda totalmente, que yo dije, yo tengo que especializarme en esto, porque exactamente, cuando yo empiezo a entender por qué estaba pasando, no solo yo, también el papá de mis hijos y también mis hijos, ¿sabes? Pues creo que he logrado llevar todo de la manera más sana, sin pleitos, sin problemas, sin, ¿sabes? O sea, como que siendo justos todos en cada una de las cosas. Entonces, sí, realmente fue algo que yo estaba pasando y que me hace moverme en este tema. Y qué te digo, sobre todo que al ver lo importante que fue también educar a mis hijos en esto y cómo lo resuelven y cómo lo enfrentan, pues digo, sí, totalmente, o sea, creo que soy pues la muestra de que cuando uno conoce ese tema y uno se estudia y se prepara en ese tema, realmente puedes ayudarte perfectamente bien. Por completo, gracias por compartir, Bertie. Yo también ya estuve casada, hace casi 5 años también me divorcié. No tuve hijos, pero fíjate que yo me he dado cuenta también que obviamente todos los títulos profesionales suman y por eso la gente adquiere nuestros servicios profesionales, pero cuando ve que también tenemos un dolor similar a ellos, que realmente, o sea, similar porque no siempre va a ser igual, ¿verdad? Pero realmente eso hace conectar con las personas y dicen, yo le creo a Denise, yo le creo a Betty, porque sí saben acompañarme. Por ejemplo, yo no soy mamá y yo no atiendo, generalmente yo no atiendo niños, ¿no? Y Mm. cuando me ha tocado atender a niños, les digo, bueno, no soy mamá, pero soy hija. Entonces, desde esa posición atiendo, pero generalmente yo abogo mucho por la congruencia. Y ahorita que tú mencionabas tu testimonio, em, me doy una idea por lo que tú atravesaste. Sin embargo, o sea, qué bonito que mientras tú sanabas, también tu entorno familiar, pero tú también, o sea, mientras tú ayudabas a otros a sanar, tú también sanabas. Y de repente dije, esto no lo habíamos platicado antes, lo voy a preguntar porque
porque además te brillan los ojos cada vez que hablas acerca de todo esto y de cómo las personas pueden sanar y pueden tener esta información preventiva sin que tengan que esperarse a sufrir una pérdida, ¿no? Entonces, por eso quería hacer esa pregunta. Muchas gracias por compartirnos eso. Y la otra pregunta Ujú, es, bueno, ahorita está muy de moda en esta última era, bueno, en esta era como la parte de el ghosting, el orbiting, los casi algo, hablando de relaciones amorosas, ¿no? De se hizo, no se hizo, ay, ¿cuántas veces no me han partido el corazón? Que nadie me lo parte, pero es por decir el término, ¿no? Y ujú, recuerdo que la última ocasión, que ya fue hace casi un año, yo estuve muy mal y mi cerebro estaba tratando de comprender, y justamente fue el año pasado cuando leí el libro de Elizabeth, de Déjalos ir con amor, muy bueno. No me dan comisión, pero está en Amazon por si lo quieren comprar, está muy bueno. ujú. Entonces, yo trataba de darle una lógica racional a lo que yo estaba sintiendo, porque mi divorcio fue hace casi 5 años, entonces yo decía, Ese duelo ya lo superé, según yo, ¿no? Porque luego se repiten patrones, o repetí algunos patrones inconscientes con esta última relación o vínculo amoroso, y entonces yo decía, pero ¿por qué? O sea, si es un duelo, no es un duelo. Mi psicóloga obviamente también me ayudó en ese proceso, pero ¿cómo la gente, vaya, lo que quiero decir con todo esto es cómo la gente que valore sus emociones, porque hay ocasiones en que se minimizan a sí mismo de que, ay, no, pues es que fue un casi algo de 3 meses, o sea, no puedo llorar porque realmente nunca me pidió que fuera mi novio, que fuera mi novia, o sea, no, esto se me va a pasar, o sea, ¿cuándo sí es válido decir que sí es un duelo o cuándo no, o los microduelos, o qué nos puedes compartir al respecto? Es que mira, te voy a decir, cada caso es diferente, ¿sabes? O sea, cada persona, igual, antes se decía que un duelo que duraba más de un año ya era un duelo patológico, o sea, que quiere decir que ya era un duelo que era enfermizo, ¿me entiendes? Y hoy no, o sea, hoy todos los libros que te hablan de duelo te hablan de, pues, la importancia de respetar el tiempo de cada uno, ¿me entiendes? Y así como se trata del tiempo, pues se trata también de la situación. Puede ser que para una persona que entra a una relación siendo ese casi algo, pues puede ser que a lo mejor ni siquiera tuvo conexión. Entonces, pues sí, termina y no hay duelo por el que pasar. Pero a lo mejor la otra persona, aunque hayan sido 3 meses, fueron los 3 meses más especiales de su vida, con la persona que más ha amado en su vida. Entonces, realmente esto es algo bien personal, porque a lo mejor lo que a ti te puede generar pasar por esas etapas de duelo, a lo mejor a mí no, ¿sabes? Y a lo mejor al otro sí, y a lo mejor, ¿sabes? Es algo que es muy personal. Ahora, ¿qué sí es importante? El proceso de conocerte y reconocerte. ¿Por qué? Porque te ayuda a entender cuando realmente esta situación te está afectando de esa manera o es una situación en la que tú no le diste la importancia por estas razones. Pero no podemos generalizar, ese es el problema. Así que ahora las personas todo lo quieren generalizar y entonces ya se pierde esa individualidad, ¿sí? Se quiere tratar todo como si fuera a todos nos pasa lo mismo. No, o sea, cada persona somos individual, somos diferentes, entonces nuestros procesos actúan de una manera completamente distinta. Sí, estuve, unas amigas que estaban estudiando algo de coaching o no sé qué, me pusieron a mí como su proyecto, ¿no? Y entonces una de ellas que no me conocía, cuando yo les cuento este proceso del duelo y de mi divorcio, se enojó, la chava se enojó y dijo, ay, no puede ser que alguien pueda hablar de eso sin llorar y sin sufrir, es una mentirosa. Y entonces me sacaron del equipo y me sacaron de todo porque no, ella no. Y pues dices, ahí es donde entra la resiliencia. Pues sí, yo soy una persona resiliente que si esa persona se dedicara a escuchar mi vida, lo que yo he pasado desde chiquita, pues sí, a mí la vida me hizo resiliente y sí, la verdad soy muy adaptable y sí soy muy, entonces, ¿me entiendes? No podemos ir nosotros juzgando la situación. O sea, no significa que no te haya dolido, simplemente, o sea, lo afrontaste distinto. Qué bueno que mencionas eso, fíjate, porque hace poco estaba atendiendo a una paciente
y le dejé de tarea que, bueno, entre varias actividades, una de ellas fue, escuché un episodio que grabé en un podcast con otra especialista, Ita Laureta, ella es de Perú, y entonces me decía mi paciente, me decía, es que no le creo. ¿Por qué no le crees? No le creo que hay, justo ella también compartió una experiencia de divorcio, Itala, y entonces decía, es que no le creo que no le duela porque acaba de llorar, ¿no? Entonces, obviamente, yo cuestioné a mi paciente durante la sesión, etcétera, pero a lo que yo voy aquí es que puede ser un mismo evento, pero una persona puede llorar o puede no llorar y no significa que no lo haya superado o que no lo haya sanado o que no le haya dolido, ¿no? Ahí Exacto. estas herramientas de empatía o estas herramientas emocionales, pues obviamente dependen ya del desarrollo personal que nosotros vayamos teniendo también, ¿no? Como esa sensibilidad para empatizar con el otro, por más que no se vea como yo quiero que se vea, ¿no? Exacto, exacto, sí, o sea, ya eso es, depende de cada quien, ¿me entiendes? Es lo que te digo, cómo se van dando las cosas es, o sea, las experiencias de cada quien, la resiliencia que tiene cada quien, y nada es juzgable, ¿sabes? Nada es juzgable, depende de cada persona cómo lo tome cada quien, ¿me entiendes? Claro. Betty, para ir cerrando, hay una pregunta que a mí me da mucha curiosidad. No sé si te la hayan hecho en consulta, pero es, ¿te han preguntado alguna vez si hay vida después de la muerte? O para los que Sí. nos quedamos aquí, o sea, ¿cuál sería esa esperanza? ¿Para vivir o para decir que nuestro ser querido está en un mejor lugar? Cuéntanos. Pues es que mira, te voy a decir, esto tiene mucho que ver con las creencias de cada quien y eso es súper respetable. Si yo ahorita puedo hablarte desde mis creencias, sí, que sí, sí creo, pues yo soy católica, soy practicante, sí defiendo que hay vida después de aquí, ¿sabes? Pero el tema es que sé que no todos los que nos oyen comparten esas mismas creencias. Entonces yo pienso que es súper respetable la creencia que cada quien tenemos, siempre y cuando exista una, ¿sabes? O sea, me decía un paciente una vez, bueno, no importa si quedó en la planta, no importa, pero el chiste es que tú sí tienes que estar consciente que pues no veniste aquí tú solo, o sea, no, aquí no estamos nada más porque yo decidí venir, ¿me entiendes? Entonces, así como yo no decido venir, pues yo sé que lo que pasa después de la muerte, pues tampoco lo estoy decidiendo yo, ¿me entiendes? Entonces, creo que ahí sí, pues es muy respetable a cada una de las personas. Ahora, mi experiencia tratando con personas en el momento en que se presentan duelos por la muerte de alguien, pues yo sí veo que también esa parte de creer en lo que sea que crean, ¿sí? Sí les da demasiada esperanza, sí les da demasiada paz, sí les da algo, ¿sabes? Digamos algo de dónde sostenerse, ¿sí? Entonces eso es lo que dices, pues bueno, cada quien, no importa si es la plantita, ¿sabes? Pero si eso es tu fortaleza y esa va a ser tu fundamento para poder que tu vida siga normal, aunque te haya dolido muchísimo esa pérdida, pues acude a eso, ¿me entiendes? O sea, sí, 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 vívelo. Claro, fíjate que creo que justamente los psicólogos, por eso nos llaman mucho la atención estas otras líneas de especialidad, porque ahorita que mencionas sobre la tanatología, pero al mismo tiempo tener como una creencia, Ujú, que yo le llamo más como una creencia más que religiosa, espiritual, pues se relaciona justo con la logoterapia, ¿no? Esta terapia que nos ayuda a encontrarle o a tenerle un sentido a la vida, ¿no? Yo actualmente no profeso ninguna religión, Betty, pero, o sea, sí creo en la Biblia porque fueron mis bases. Sin embargo, Denise, esto es Denise, cada quien tiene su sistema de creencias. Yo claro. el año pasado llegué a una conclusión porque estaba en un momento de tristeza y yo le llamé burnout espiritual porque fue muy feo. Yo creo que, o sea, no recuerdo haberme sentido así ni siquiera cuando mi mamá falleció. Mm, Entonces en ese burnout espiritual de repente me harté y me dije a mí misma y le dije a Dios y al universo, la vida no tiene sentido más que el sentido que yo le doy. Entonces voy a tomar tal cosa de mi vida y darle un significado a mi vida. Pero no, reconociendo que mis proyectos, aunque son mis sueños, siguen siendo algo externo a mí. Realmente ujú. todas las respuestas están dentro de mí y de mi espíritu. Y yo me doy cuenta cómo
humanidad tenemos ese deseo y esa necesidad de aferrarnos y creer en algo o en alguien. Yo actualmente también pienso, y eso porque fui como que atando cabos, según yo, ¿verdad? De que yo pienso que las personas, y esto ya es más como algo más espiritual, más holístico, elegimos como que a nuestra familia, elegimos el día de nuestro nacimiento y también el día de nuestra muerte. Y a mí eso se me quedó muy, muy grabado, pero ni siquiera porque me haya metido a temas en ese momento, sino que yo dije, ¿por qué mi mamá eligió morir el mismo día del cumpleaños de mi abuelito, de su papá? Y mi Mm. abuelito decía, mi hijita, mi abuelito todavía vive, tiene 87 años, gracias a Dios, pero mi abuelito siempre, aún y que de repente tiene demencia, se acuerda de mi mamá y que mi mamá falleció de 36 años y decía, es que tu mami me agarró la mano. Entonces ella sabía que quería, porque mi mamá ya no podía hablar, ¿no? Entonces, en todas estas cosas, de repente yo dije, ¿será que sí eligen? O sea, que sí elegimos nuestro, no sé si nuestra manera de morir, pero al menos creo que nuestro día de muerte. Y luego, en mi familia paterna tenía una tía que decía, no, 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 yo me voy a morir antes, o sea, porque yo no puedo ver a mis papás morir. Y ella se murió antes, Betty, antes que mis abuelitos paternos. Entonces, Mi- a veces yo creo que me encanta la psicología, por algo la estudié y por algo lo comparto con la gente, pero a veces sí creo que todo es integral. No sé si en la tanatología se los comentas también, como esta parte es el acompañamiento psicológico, o sea, mental, emocional, y que cada quien a su manera, pero también nutran esa parte espiritual del ser humano, ¿verdad? Hay quienes con alguna Claro. religión o con alguna otra creencia y que esto Ujú. se engloba, ¿no? Claro, claro. Y lo que estás diciendo es totalmente cierto. O sea, cada quien desde nuestra creencia es desde donde afrontamos las situaciones, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, no, pues ella decía y se lo propuso. Yo más bien me voy por el poder de las palabras, ¿sabes? O sea, a ver, si yo pienso y tengo una actitud positiva de que me va a ir bien, lo más seguro es que me va a ir bien. Si yo ante cualquier situación ya estoy pensando, no, me va a salir fatal, soy lo peor, no sirvo, seguramente me voy a mover desde ahí, pero es por las propuestas o digamos por la forma en que yo me hablo a mí misma, ¿sabes? Entonces te digo, no, no, yo por mis creencias no creo que yo decida el día que me voy a morir, yo pienso que eso ya lo tenemos destinado desde mis creencias, pero lo que sí te puedo decir es que sí creo que nosotros la diferencia de cómo llegamos a ese momento o no, sí la podemos hacer nosotros diariamente, ¿sabes? O sea, y creo que todo se enfoca y es algo que yo repito mucho en mis terapias, actitud, ¿sabes? Yo creo que cuando uno tiene una buena actitud, que al final de cuentas, esa es parte de este proceso cuando estamos viviendo por la logoterapia, ¿sabes? La logoterapia no es nada más que el tema de, a ver, cuando nosotros mezclamos la logoterapia en las pérdidas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, reflexionar el significado, o sea, ¿por qué estoy perdiendo a mi papá? ¿Por qué me estoy cambiando de casa? ¿Por qué me estoy divorciando? O sea, tratar de encontrar el significado. La gente hubo mucho tiempo que decía, no, no preguntes por qué, pregunta para qué. Sí, ese también es el significado, ¿sí? El para qué sería ya un como la autotrascendencia, ¿sí? Como el preguntarte, o sea, ¿qué propósito? O sea, ¿qué puedo yo sacar de bueno? ¿Qué propósito puedo tener? De acuerdo, no sé, se da mucho conocerás, no sé, pero yo pues moviéndome desde la tanatología he tenido el gusto y la oportunidad de conocer, por ejemplo, a muchos papás que han perdido a sus hijos por una u otra manera. ¿Y qué hacen ellos? Ellos empiezan a hacer estas asociaciones, estos grupos de apoyo para papás, para mamás, y eso es encontrarle el propósito, ¿sí? De bueno, ok, me quedé sin lo más valioso de mi vida, pero encuentro un propósito que me mantiene unido para siempre a mi hijito. Y después, en este proceso de la logoterapia está la elección de la actitud, ¿sí? Que es, a ver, no puedo cambiar lo que pasó, pero lo que sí puedo es la manera de cómo lo enfrento, ¿sí? Ay, qué hermoso, qué hermoso. Betty, ay, o sea, yo aquí le puedo seguir, pero solamente para cerrar, y te agradezco Ujú. mucho que hayas estado aquí conmigo, con toda la gente, que vaya que traté de sacarte
jugo lo más posible porque es súper oro todo lo que nos has compartido. Estoy segura que les va a encantar el episodio. ¿Qué recomendaciones finales le podrías hacer a las personas que están atravesando algún proceso de duelo o alguna pérdida? Y por supuesto, ¿en dónde te pueden contactar para que agenden una cita contigo o que vayan a seguirte a tus redes sociales? Claro que sí, pues mira, yo lo primero que haría es una invitación a buscar ayuda profesional si la necesitas. Y te digo, sin necesidad de pasar un duelo, pues el que tú puedas reconocer estas etapas y tener información sobre esto, creo que es básico para prepararnos para todo tipo de pérdidas, ¿verdad? Y sobre todo que las personas entendamos que también vivir estas pérdidas solamente son un proceso de nuestra vida, ¿sí? Es un proceso por el que tenemos que pasar, que lo único que nos trae es crecimiento personal. Entonces, si nosotros lo vemos desde ahí, pues sí podemos sacar muchas cosas positivas a pesar del dolor. Yo no digo que eso va a evitar el dolor, no digo que eso va a quitar las lágrimas, no, hay que sentir esas pérdidas, hay que vivirlas. Acuérdate que es algo que no comenté hace ratito, pero el atravesar esas etapas de duelo, lo más importante es saber que las estamos experimentando, o sea, reconocerlas y expresarlas, ¿sí? En la medida en que nosotros expresemos todo lo que esta etapa de duelo nos genera, vamos a ir completando ese duelo, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que les ofrecería. Yo estoy en mis redes como bettycoppola.com, en mi página www.betty con una T, Coppola con doble P de Pedro, .com, y pues estoy en redes también como psicóloga Betty Coppola en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todas las redes estoy, LinkedIn, estoy en todo, pero como bettycoppola.com, y pues también con mi celular, también me pueden en WhatsApp, con mucho gusto me encuentran, no sé si tú lo puedes poner por ahí, porque Lo pues voy a dejar decirlo en la soy yo. descripción. Ajá, pero si quieres mencionarlo para que la gente que lo escucha, pues también lo tenga ahí en el radar. Bueno, claro que sí, es 281-577-7122 en Estados Unidos. Sí. Entonces, Excelente. pues muchas gracias por la invitación. A mí también me encanta este tema y también es algo que, como me apasiona, podría estar horas hablando de él, pero con mucho gusto, cualquier otro día que tú quisieras hablar sobre un poco más profundo sobre el tema, sobre algo en específico, con mucho gusto aquí estoy. Claro que sí, muchas gracias a ti, Betty. Y pues sí, que las personas nos lo dejen aquí en los comentarios si lo ves en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast y en todas las plataformas digitales. Coméntanos qué te parece el episodio y recuerda que nos escuchamos en el próximo. ¡Hasta luego! Hasta luego. Y esto es todo por el día de hoy. Gracias por haberme escuchado hasta este momento. Y si quieres llevar tu proceso de transformación personal al siguiente nivel, entonces envíame un mensaje de WhatsApp al +52 811 989 1638, donde vas a recibir información acerca de los servicios de acompañamiento psicológico que tengo para ti. Por otro lado, también te invito a que adquieras tu novela Tiembla de Placer si lo que quieres es navegar en el mar de tus fantasías y de tus deseos más profundos. La encuentras en waseditorial.com, con W, waseditorial.com, así como en Mercado Libre y en Amazon para el resto del mundo, en formato de Kindle y en Prime On Demand. Además, sígueme en todas mis redes sociales. Me encuentras como denise.gerrendón, como Grafo Descúbrete, Tiembla de Placer y Lo que jamás diré podcast. Anímate, exprésame todos esos sueños, palabras no dichas y deseos que aún no has realizado que quieres que sepa el mundo. Yo, Denise Rendón, tu podcaster favorita, estaré encantada de leerte y expresarte en el siguiente episodio lo que jamás diré. Gracias, hasta pronto.